Gloria al Señor. ¿Estamos bendecidos? Amén. ¿Estamos dispuestos a escuchar la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar sobre el yugo. Meditamos Jeremías 27, hablando de un yugo. Vamos a ver qué es el yugo y, bueno, el yugo de vida. Se titula el tema de esta noche. Y abra su Biblia en Jeremías 27, verso 8. Jeremías 27, verso 8. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Ahora el verso 11. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Vamos a orar. Padre, en esta hora pedimos, oh Dios, tu Espíritu Santo, que Señor tú estés obrando a través de la palabra, que cumplas, oh Dios, tu propósito a través de esta palabra, que la escribas en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos, oh Dios, comprender tu plan perfecto para nosotros y que también podamos vivir, oh Dios, dentro de esa voluntad tuya. En esta hora te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el hombre, o sea, el ser humano, siempre busca tener libertad, ¿verdad? Sentirse independiente. No sé ustedes si les gusta estar, que alguien esté mandando o les gusta sentirse independientes, que usted mismo tiene el control de su vida, ¿sí? O no le gusta eso, o le gusta que alguien lo esté controlando. Que nadie le diga lo que debe o no hacer. Bueno, y por eso los jóvenes a veces tienen conflictos, ¿no?, con los padres, porque los jóvenes, ¿qué quieren? Ser independientes, ¿sí? No quieren sentir que sus padres los controlan, ¿o no, jóvenes? Quieren ser independientes y no quieren que nadie les diga qué hacer, ¿cierto o no? O nada más yo pasé eso. Bueno, eso con los jóvenes, pero también como adultos, ¿no? No nos gusta que nos estén diciendo. Es más, ¿qué le dice cuando alguien le quiere llamar la atención? No, es mi vida, aquí es mi casa, aquí yo hago lo que yo quiero, no sé. Usted dice, estos son mis hijos, estos yo los educo como yo quiero. Le dice a su suegra o a su mamá, no te metas. Cada uno quiere tener el control de su vida. Pero también las naciones buscan liberarse, ¿no?, de gobiernos que desean controlar sus vidas. No, las naciones hacen revoluciones para independizarse, para independizarse de gobiernos tiranos, de gobiernos opresores, de gobiernos extranjeros. Por ejemplo, hablemos de los regímenes comunistas, ¿no?, los países comunistas. ¿Cómo comenzaron? El pueblo luchaba por quitar un gobierno, tal vez un gobierno extranjero o una monarquía, o sea, un rey que estaba sobre ellos. El pueblo luchaba para liberarse tal vez de un imperio extranjero, etcétera. Pero después de que ya se liberó de ese gobierno opresor, y estoy hablando de un gobierno comunista, ¿no? Al estar bajo ese régimen comunista, ¿cómo quedan? Sometidos a ese régimen comunista. Piense, por ejemplo, en Cuba, Rusia, China, sometidos a un gobierno que son gobiernos opresores y en ocasiones que son peores a las condiciones a las que estaban anteriormente, ¿no? Bueno,
Pero no solo ellos, no solo estamos hablando de comunistas, los capitalistas, los países capitalistas, de igual manera, voy a decirlo así, no nos quedamos atrás, ¿verdad? Se independizan de gobiernos opresores, por ejemplo, México se quiso independizar de España. ¿Por qué? Porque España, ¿qué hacía? Esclavizaba, ¿no?, a los mexicanos. ¿Pero los gobiernos mexicanos han sido buenos? ¿No? Siguen siendo gobiernos opresores y se someten ahora, o nos sometemos, a una supuesta democracia. El pueblo elige, pero el pueblo lo único que puede elegir es quién lo va a mandar. O sea, quién tiene el control sobre ellos, ¿no? ¿Qué más podemos elegir? Nosotros no votamos cuando hacen las leyes. La mayoría de la población está en contra de las leyes, pero ellas lo imponen, ¿no? O sea, no hay democracia en realidad. No quiero hablar de política, pero lo único que a veces conseguimos en la democracia es, y en estas luchas de poderes, es simplemente eso. El poder cambia únicamente de manos. Ahora está gobierno opresor, ahora viene un gobierno comunista, que también es opresor, ahora viene un gobierno capitalista. Entonces, quedamos en la misma. Lamentablemente, el hombre sigue buscando esa libertad y no la encuentra. No la encuentra esa libertad. Muy probablemente usted piensa que ahora, usted está pensando que ahora usted es libre de elegir, ¿no? Vuelvo a poner el ejemplo de los jóvenes. Ahora soy libre, puedo hacer lo que deseo, me libero de mis padres, ya no vivo con mis padres y ahora yo hago lo que yo quiero. Es libre, pero ¿es así? ¿Es libre el joven? O cuando se enfrenta al mundo, se da cuenta que tiene que pagar renta, que tiene que pagar alimento, su vestido, además de otras necesidades, ¿no? Se enferma, debe trabajar y al trabajar está sometido a las órdenes de un jefe, ¿no? ¿Sí? Y con un horario. Pero dice, no, yo voy a poner mi propio negocio. No quiero que nadie me mande. Pero queda sometido, como le llaman, autoempleados, ¿no? A sí mismo. A sí mismo y tiene que trabajar porque tiene que trabajar, ¿no? Y queda sometido a un sistema económico, sea cual sea. Ahora, no estoy diciendo que no deba hacer estas cosas, las debemos hacer. Debemos trabajar, debemos suplir todas estas necesidades. Si voy a trabajar, estoy bajo la autoridad de un patrón. Bueno, no estoy diciendo que esto esté mal. Pero incluso como seres humanos, si decimos, me libero de todas estas cosas, seguimos sometidos a nuestra misma naturaleza. A la naturaleza, voy a decirlo así, material. Nacemos, y necesitamos de unos padres que nos cuiden, que nos alimenten, que nos guíen. Crecemos y cuidaremos nosotros de otras personas, de nuestros hijos. Los tendremos que guiar. Y envejecemos. ¿Y qué pasa? Necesitamos la ayuda de alguien más. Y finalmente, morimos. O sea, estamos sujetos a la naturaleza. Voy a decirlo así, ¿no? Nuestra naturaleza. Pero ¿habrá un sometimiento o un yugo que nos haga sentir libres? ¿Habrá un yugo que nos libere? ¿Qué es el yugo? Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero esta pregunta la contestaremos. ¿Habrá un yugo que nos haga libres? El tema es el yugo de vida. El yugo de vida. Y vamos a recordar un poquito el capítulo 25. ¿Recuerda el capítulo 25 de Jeremías? ¿De qué trató? Jeremías hablaba de que Judá iba a ser llevado cautivo, ¿cierto? ¿Durante cuántos años? 70 años. Ya Dios había determinado ese tiempo, ¿no? Usted escucha este mensaje, 70 años se van a ir cautivos, y para usted sería alentador o desalentador que se va a ir cautivo 70 años. Tal vez sería desalentador, ¿no? Pero aunque parezca que es esto, en realidad no.
Dios está diciendo que va a traer desolación, hambre, guerra, enfermedad, cautiverio. Pero en realidad está hablando de esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué digo que está hablando de esperanza? Porque está diciendo, después de 70 años, ¿qué va a pasar? Van a regresar a su tierra. Va a haber una restauración. Pasando esos 70 años, Dios traerá juicio también sobre Babilonia. Y ahorita lo acabamos de leer, ¿no? Al principio del servicio, que iban a estar sometidos a Babilonia hasta que también llegara el tiempo del juicio de Babilonia. Entonces, en realidad, cuando Dios dice, van a ir 70 años, pero después también yo voy a juzgar a esa nación, en realidad es un mensaje de esperanza para el pueblo. Ajá. Va a haber una restauración sobre esa nación de Judá. Además, en ese capítulo 25, ¿qué más nos habla? Aparte de esa desolación de 70 años, también habla de la copa de la ira de las naciones, ¿no? ¿Y qué es lo que está diciendo? Que no solamente Dios trae juicio sobre Judá, trae juicio sobre todas las naciones. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Si Dios dice que Él va a juzgar a todas las naciones, ¿qué le dice acerca de Dios? Que Él es el Dios y Él es el Señor de todas las naciones. Y hará que pasen todas las naciones por ese juicio. De eso trata las copas de la ira, ¿no? Ajá, todas van a beber de esa ira de Dios, o sea, del juicio de Dios, ¿sí? El cual beberán todas las naciones, pero termina diciendo, quieran o no quieran. Si dicen, no queremos beber, ¿qué dice? Pues de todos modos, ajá, van a tener que tomar esa copa, ¿cierto? Nos habla entonces de este Dios soberano. Capítulo 26 nos habla de que por este mensaje que lleva Jeremías, ¿sí?, su vida corre peligro, ¿no? Lo amenazan. Ajá. De hecho, va a hablar delante de los sacerdotes, del pueblo, los profetas. ¿Y qué hace todas estas personas? Lo aprisionan y lo quieren linchar, ¿no? Vamos a matarlo, es digno de muerte. Entonces vienen unos príncipes y unos ancianos del pueblo y lo protegen. Y dicen, no, pues no está diciendo nada malo. Otros profetas también han dicho lo mismo. Uh-huh. Bueno, así llegamos al capítulo 27. Ajá. Y vamos a leer los primeros 2 versos del capítulo 27. Dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Ok, Dios le pide a Jeremías que haga este yugo y correas de cuero, que son las coyundas, y se las ate en el cuello. Se va a atar ese yugo. Era algo gráfico, voy a decirlo así, una señal gráfica, algo que ellos podían ver. Todo el mundo podía ver ese yugo. Entonces, si usted veía a una persona con el yugo aquí amarrado, va a decir, bueno, ¿de qué se trata, no? Iba y le preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas así? Uh-huh. Bueno, ¿qué es el yugo? Es una pieza de madera que se pone a los animales para que tiren o jalen una carreta o un arado, ¿no? Normalmente se usa para un par de bueyes que van a jalar la carreta, ajá, o lo que le llaman ayunta de bueyes, ¿no? Ajá, una ayunta de bueyes, un par de animales. Puede ser un buey o una mula, ¿no? Ajá, que también jalan una carreta o un arado. Bueno, la pieza que va aquí en el cuello de los animales para que lo jalen, ese es el yugo. Y como dice, las coyundas es con lo que lo amarran, el cuero o el lazo con lo que lo amarran. Imagínense ahí al profeta, ¿no? Con su yugo aquí. Ajá. Bueno. Ok. Pero con este yugo, ¿qué hace el agricultor o el que lo va guiando al animal o a los animales? Lo domina, dirige hacia dónde debe ir, ¿no?
con lo que lleva aquí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué simbolizan entonces este yugo? El dominio, ¿no? Que se tiene sobre alguien más. ¿Sí? El dominio que se tiene sobre alguien más. En este caso del capítulo 27, ¿qué está simbolizando este yugo? El dominio de Babilonia sobre las demás naciones, incluyendo a la nación de Judá. Pero ¿qué sucede cuando una mula o uno de los bueyes, de esos dos que van ahí, no quiere ir por donde el que dirige el yugo lo dirige? Ajá, no quiere ir por ahí. ¿Qué pasa? Y se jala por otro lado. Se lastima. Y lastima al otro animal, ¿cierto? Que va ahí junto a él. ¿Sí? Se resiste, pero lo único que consigue es lastimarse y lastimar al otro animal. Bueno, esto es lo que Jeremías está diciendo al pueblo. Primero ahorita vimos que Dios le dijo que hiciera esto, pero vamos a seguir leyendo. Dice en el verso 4, dice que se va a hacer varios yugos y que los va a mandar a los reyes de Edom, de Moab, de Tiro, de Amón, ¿sí? A través de los mensajeros que vienen a Sedequías, el rey de Judá. Pero dice el verso 4, y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve aquí, ve aquí. Dios va a afirmar algo, Dios va a afirmar su poder, que Dios es el Dios creador, que Dios es el Dios soberano de toda la tierra, ¿sí? Y que entrega el dominio a quien Él quiere, ¿sí? Comienza diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aquí dice Dios de Israel, pero yo pregunto, ¿únicamente era Dios de Israel? No, es el Dios de todas las naciones. Por ejemplo, Dios es nuestro Dios, el Dios de los cristianos. ¿Pero únicamente es el Dios de los cristianos? No. Es el Dios de todas las naciones. No hay Dios fuera de Dios. ¿Cierto? Dice, así habéis de decir a vuestros señores, verso 5, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido. Entonces, está diciendo, yo las hice, yo soy el creador. Entonces, ¿quién es el dueño de esas cosas? Dios. Y sigue diciendo, y la di a quien yo quise. Si usted va a Génesis 1, ¿no es lo que Dios hace? Dios crea todo y ¿qué le dice al hombre? Tú vas a señorear, o sea, yo te la estoy dando, ¿no? Pero sigue con las naciones. Yo sé que usted puede quejarse y decir, ¿por qué? ¿Por qué está un presidente como este en este país o en aquel país? O un gobierno como Rusia, o un gobierno como Estados Unidos, o un gobierno como X gobierno. ¿Por qué? Hay Satanás que está dominando. Dios es el que pone y quita reyes. Dice aquí claramente la Biblia que Él da ese dominio a quien Él quiere. Y dice el verso 6, en ese tiempo de Jeremías, ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero fíjese cómo dice, mi siervo. Y a unas bestias del campo le he dado para que le sirvan. ¿Es claro lo que dice aquí acerca de Dios? Dios es el soberano. Él es Dios de toda la creación. Imagínense, Judá, se creían los siervos de Dios, ¿no? Se creían el pueblo elegido. Pero Dios está declarando aquí que Nabucodonosor es su siervo. ¿Cómo habrán tomado esto los judíos? ¿Cómo lo habrán tomado? ¿Sí? Ellos pensaban que Dios solamente se interesaba por ellos, que ellos eran el pueblo elegido, que la relación de Dios era solamente con ellos. Pero incluso Babilonia, ¿sí? Dios le estaba levantando y después también Babilonia sería sometida a otras naciones. Vienen los persas y dominan sobre Babilonia. Vienen los griegos
y dominan sobre los persas y sobre todo el imperio. Se levanta Roma y domina sobre Grecia. Dios está diciendo que hay, como dijimos al principio, hay una esperanza de que Dios va a juzgar a estas naciones crueles como Babilonia. Llega el momento que Dios las juzgará. De igual manera, Él juzgó a los persas, a los griegos, a Roma. De igual manera, Dios fue poniendo su juicio sobre estos grandes imperios. Pero de igual manera, hermano, usted puede ver el mundo y decir, bueno, ¿hasta cuándo? De igual manera, Dios juzgará a los imperios actuales. Dios está trayendo juicio y traerá juicio sobre estos imperios. Grandes imperios que uno ve quedan reducidos en nada. Usted no podría pensar de que Estados Unidos o Rusia puedan caer, ¿verdad? Y dejar de ser esas grandes potencias. Pero Dios, en algún momento, lo veamos o no, también va a hacer juicio sobre esas naciones. Lo ha hecho en la historia. Sigue diciendo, entonces, también, verso 3. Y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por manos de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Yo me preguntaba, ¿a qué vendrían estos mensajeros de todas estas naciones? Si usted ve en un mapa, está Judá, abajo están, empieza Edom, luego Moab, Amón, Tiro y Sidón. O sea, todas esas naciones estaban rodeando a Judá. ¿Sí? Nabucodonosor había venido a Judá y había quitado al rey y había dejado a Sedequías. O sea, Sedequías era el rey ahorita de Judá y es el último rey de Judá. Es el último. Pero ¿quién puso a ese rey? Nabucodonosor. O sea, lo quitó al que estaba antes y Nabucodonosor le dijo, a ver, Sedequías, ven, tú vas a reinar. Ok. Fue su siervo Sedequías por un tiempo, pero luego se rebeló. Pero Dios le decía, no, sométete a Nabucodonosor y vas a vivir aquí en tu tierra, aunque tengas que pagar tributo, pero vas a vivir. Entonces, Dios le da este mensaje, le dice, ponte este yugo, le dijo a Jeremías, y envíalo a todas estas naciones que vimos. Y entonces yo me preguntaba, ¿a qué vendrían? ¿Sí? Y varios comentaristas coinciden con esto. Y creo que es algo lógico. Buscaban hacer una alianza. Es más, Egipto buscaba que esa alianza se hiciera. ¿Por qué? Porque esas naciones, aunque eran pequeñas, podían ser como iban a detener al imperio babilónico que venía creciendo. Todas esas naciones enviaban y le decían, bueno, vamos a ver si podemos aliarnos y pelear todos contra Babilonia. ¿Por qué? Porque Sedequías ya se había rebelado. Estas otras naciones también se querían rebelar. Por eso, entonces ahora el mensaje de Dios a todas esas naciones, ¿cuál es? Sométanse al gobierno de Babilonia. Sométanse a Nabucodonosor, ¿cierto? No solo Judá se resistía a Babilonia, todas las demás naciones también. No solo Judá debía someterse, todas las naciones debían someterse. Pero no solo Dios mandaba este mensaje a su pueblo. ¿A quién más mandó este mensaje? A todas esas naciones. ¿Sí? También todas esas naciones escucharon el mensaje de Dios. Y todas estas naciones también Dios les permitió y les dijo, si ustedes se someten, van a estar en su tierra. Les dio la oportunidad de someterse a ese yugo. Bueno, dice el verso 8.
y a la nación y al reino que no sirvieran a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia. ¿Qué dice Dios? Si no se someten, yo los voy a castigar. Sigue diciendo, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. ¿Por mano de quién? De Nabucodonosor. Verso 9. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas. O sea, no escuchen a sus profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. No escuchen, ¿a quiénes? ¿A quiénes dice ahí? Adivinos, agoreros, soñadores. A ver, vamos a traerlo en nuestro tiempo. No escuchen a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a los brujos, a los chamanes, a los mediums, a quiénes más, brujas, a los espiritistas, a los, todos estos que tratan de adivinar el futuro y que te dicen, todo va a estar bien. No los escuchen, porque profetizan mentira. Lo que buscan, dice, es que ustedes sean destruidos, que perezcan. Y dice el verso 11, mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Entonces, el someterse al yugo de Babilonia era someterse ¿a qué? A Dios. Y el someterse a Dios, ¿qué iba a traer? Vida. Los iba a dejar con vida en su tierra. Todavía iban a poder vivir ahí. Pero decimos que habían falsos profetas en Judá, ¿verdad? Pero en las demás naciones también, en las demás naciones paganas dicen, no escuchen a sus profetas. También tenían sus profetas, ¿sí? Que decían que no, que Babilonia no los iba a poder dominar. Entonces ellos que venían aquí con Sedequías, ¿cómo le vamos a hacer? Mira, nuestros profetas nos dicen que vamos a vencer a Babilonia. ¿Y qué dice Sedequías? Pues nuestros profetas también dicen lo mismo. Y los de Amón también nuestros profetas dicen lo mismo. Y nada más Jeremías solo ahí diciendo, no les crean a sus profetas. Porque Dios le ha dado todas estas naciones a Nabucodonosor. Y van a estar cautivos 70 años. O sea, estos 70 años no nada más era el tiempo de la restauración de Judá. ¿Era el tiempo de qué? Del juicio de Dios sobre Babilonia. Al cumplir estos 70 años, Babilonia cae como imperio y se levantan los persas. Dios te está dando dos opciones. Sométete a Babilonia o no te sometas. En una podrás conservar la vida y podrás conservar tu tierra. Y en otra, no. En otra vas a morir de espada o en hambre o enfermedad. Pero incluso al no someterse voluntariamente, lo tendrán que hacer a la fuerza. ¿Cierto? ¿Vamos entendiendo? Bueno. Entonces, ellos podían elegir ponerse ese yugo o no, pero finalmente serían sometidos. Vamos a Levítico 26. Fíjese Levítico 26. Porque esto es lo que Dios hace con Israel. Levítico 26, verso 10. ¿Ya lo tiene? Dice Levítico 26, 10. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Yo voy a morar, yo voy a gobernar sobre ustedes, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Pero sigue diciendo, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué
de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. ¿Qué quiere decir aquí Dios? ¿Cómo estaban en Egipto? ¿Qué dice aquí? Con un yugo. ¿Y Dios qué hizo? Rompió esas ataduras y le quitó ese yugo. ¿Y ahora cómo pueden andar? Erguidos, firmes. Porque antes andaban avergonzados, jalando ese yugo, esa carga que traían. Y ahora Dios los ha hecho libres. ¿Y ahora libres para qué? Le puedan servir. Ok, vemos entonces esta liberación de Israel. Pero en Jeremías 27:8, Dios les dijo, si no se someten al yugo de Babilonia, va a venir espada, hambre o enfermedad. Y luego en el 11, si se someten van a conservar su vida y su tierra. Entonces, ¿cuál era el llamado de Dios? Ustedes deben elegir voluntariamente someterse al yugo que Dios les estaba poniendo. Pero esta elección no era algo nuevo. O sea, esta elección que Dios está poniendo no es algo nuevo. Vaya a Deuteronomio 30. Y fíjese lo que dice Deuteronomio 30, verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ya lo hemos leído varias veces en estas semanas. Pero dice el verso 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Qué ha puesto Dios delante de ellos? La vida y la muerte, el bien y el mal. Pero Dios está mandando algo y está diciendo, obedéceme, anda en mis caminos. Voy a seguir ahora en el verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y fíjese, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndola a Él. ¿Por qué? Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dios los liberó del yugo de esclavitud. Y Dios le está diciendo, mira, obedece, anda en mis caminos, en mis mandamientos. ¿Y qué vas a tener? ¿Qué dice ahí? Porque Dios es vida para ti. Pero si no, de hecho ahí en el pasaje de Levíticos, cuando dice que Dios les dio la libertad, viene de hablar de la bendición por la obediencia, pero después sigue la maldición por la desobediencia en Levítico 26. Entonces la pregunta es, ¿qué yugo desea llevar usted? Hay un yugo de juicio contra los que han sido rebeldes, ¿verdad? Hay un yugo al que uno se somete voluntariamente. Regresamos a Jeremías 27 y en el verso 12 ahora habla no a las demás naciones. ¿Ahora a quién habla? A Sedequías en el verso 12. Jeremías 27:12 habla también a Sedequías, rey de Judá, y ¿qué le va a decir? Someted vuestro cuello al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo. Y si le sirven, ¿qué van a hacer? Van a vivir. Van a vivir. Pero fíjese esta pregunta. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación que no sirviere al rey de Babilonia? Dios les estaba dando una salida, pero no la quisieron aceptar. Y esta elección es la elección de siempre, desde Deuteronomio, desde Génesis. Dios les dijo al hombre, Adán y Eva, sométete a mi voluntad.
no comas de este árbol. Y esa es la elección. ¿A qué yugo nos queremos someter? En la Nueva Traducción Viviente, el verso 13, en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué insistes en morir tú y tu pueblo? ¿Por qué insistes en morir? Porque para ese tiempo ya habían sido llevados varios grupos cautivos a Babilonia, ¿cierto? Ya había venido Nabucodonosor y había matado a muchos, ¿cierto? Y Dios les pregunta, ¿por qué insisten en querer sufrir? Y les hace otra pregunta, ¿por qué habrán de escoger, fíjese, ¿por qué habrán de escoger la guerra, el hambre y la enfermedad? ¿Por qué han de escoger eso? El hombre tendrá esta elección, si quiere someterse a la voluntad de Dios, pero al final terminará sometiéndose a alguien más. El joven que huye de su casa no se quiere someter a sus padres, pero se someterá a alguien más. Incluso a sus propios deseos y a sus propias pasiones. Queda sometido a eso. Dios siempre ha dado la lección, deseando que el hombre se someta voluntariamente a su voluntad. Pero cuando el hombre se resiste, ¿qué pasa? Cuando el hombre se resiste a llevar el yugo, ¿qué pasa? Se lastima. Igual que ese animal que no quiere ir por donde el yugo le dice, se lastima. ¿Y qué más lastima? A los que están junto a él. ¿Cierto? ¿Por qué digo esto? Porque el hombre en la actualidad, ¿qué sigue eligiendo? La muerte, la violencia, el pecado, en lugar de Dios. Uno se pregunta, ¿por qué desean vivir así? ¿Por qué escogen vivir en la violencia, en la muerte? Pero esa es la naturaleza del hombre. Déjeme ir rápido a un punto más. Como le digo, el hombre pretende ser libre, pero se somete, o sea, en su imaginación pretende o se imagina que es libre, pero está sometido al yugo de esclavitud, al mundo, al pecado, incluso al yugo de la religiosidad, el yugo de sus propias obras buenas, las cuales nunca lo hacen perfecto. ¿Y cómo termina el hombre? Frustrado. Porque por más que se esfuerce, por más que lo intente, por más que intente ser bueno, ¿qué encuentra? Que es pecador. Por más que se esfuerce, no puede. Hablando como humanidad, como seres humanos, cuando el hombre piensa que ahora sí ha llegado la época de prosperidad, de paz mundial, ¿cómo termina el hombre? Frustrado. Cuando lo que consigue es destrucción y muerte. Como por ejemplo, el Imperio Romano, un imperio muy grande. Creo que no ha habido otro imperio que dure tanto tiempo y con tanto poder como el Imperio Romano. Y fue un gran periodo, voy a decir así, de estabilidad, lo que llamaban la Pax Romana. Un periodo de estabilidad. El hombre en su tiempo, en ese tiempo, pensaban, viene un tiempo de prosperidad y paz mundial. La ilustración, el tiempo de la ilustración. ¿Qué era esto? Cuando el hombre pensaba que con la razón traería un desarrollo jamás visto. Y de ahí viene precisamente la época de la modernidad. ¿Y cuál era el anhelo de la modernidad? Que a través de todos los avances científicos y tecnológicos, se viera un esplendor del hombre, la paz, la cura para todas las enfermedades, proveer alimento para toda la humanidad, la posmodernidad que estamos viviendo todavía y el progreso de una ideología que le llaman los progres, ¿no?
el progreso, que incluye el feminismo y la ideología de género, ahí también, entre otras cosas. ¿Cómo terminaron todos estos periodos anteriores? Por ejemplo, la modernidad. ¿Cómo terminó? En el siglo XX, 2 guerras mundiales, que vieron que sus adelantos tecnológicos y científicos solo servían ¿para qué? Para destruir más gente, como la bomba atómica. Uh-huh. Millones. ¿Cuántos muertos? No sé cuántos muertos hubo en la Segunda Guerra Mundial, pero solo judíos fueron 6 millones y rusos parece que fueron la misma cantidad. 12 millones de muertos de 2 países y de otros países más. El hombre lo único que pudo conseguir con la modernidad y con su razón fue tener más poder para destruir. Ahora, esta posmodernidad que estamos viviendo, ¿qué vemos? Más violencia, más destrucción, más anarquía. Cada quien haga lo que quiera. Todos estos periodos terminan con descomposición social, guerras, violencia, muerte. Lo que se esperaba simplemente es una ilusión. ¿Por qué? Porque están construyendo sobre un fundamento que se desborona, que no es firme, que no tiene la fuerza para soportar el peso, para soportar la presión. ¿Cómo termina ese edificio? En ruina. Uh-huh. Pero los judíos en el tiempo de Jesús no se querían someter a Dios, ¿verdad? No se querían someter a Dios. Preferían someterse ¿a qué? A sus ritos, a su religión, a sus tradiciones. Ajá. Pero esa tradición y esa religión, ¿qué era para ellos? Una carga pesada, porque dice Jesús, ustedes imponen cargas, le dice a los fariseos, que ni ustedes las quieren mover ni con un dedo. ¿Por qué? Porque son mandamientos tras mandamientos, renglón tras renglón, mandamientos y tradiciones de hombres. Una carga terrible. Pero Jesús les da una opción en Mateo 11:28. Vea lo que dice Mateo 11:28. Jesús les da una opción y dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo. Y aquí vuelvo a hablar del yugo. Por eso quiero que vea aquí. Ese yugo de vida no se queda únicamente con someterse en ese tiempo a Babilonia. Era una vida física. Pero ahora Jesús está diciendo, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo se sentía usted o cómo se siente usted cuando se aleja de Dios y dice soy libre? ¿Y cómo se siente cuando usted está viviendo en pecado y cuando está viviendo en rebeldía? Ajá. ¿Cómo se siente? Cansado, con una carga. Ajá. Y dice, es muy cansada esta vida. Y llega a decir como al predicador. Ajá. ¿Qué dice? Vanidad de vanidades. Todo es una fatiga. Porque usted está llevando aún el venir al templo, la religiosidad se vuelve una carga cuando está buscando ahí. ¿Dónde está el descanso? En Jesús. La carga, dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. El hombre busca este descanso, pero está cansado. Cargar sus propios pecados, sus errores de ayer que lo atormentan, dice Marcos Vidal en una canción. Buscan descanso, pero fíjese, siguen tomando sus propias decisiones. A lo mejor usted dice, yo ya estoy cansado de esta vida que llevo. Yo creo que debo hacer esto o aquello.
y sigue tomando sus propias decisiones, sigue yendo por su mismo camino, su propio camino. ¿Y cómo termina? Después de un tiempo. No termina igual, frustrado, cansado, desanimado, deprimido. Pero Jesús nos está dando la solución. Lleven mi yugo, sométanse a mi voluntad. Si se someten a mi voluntad, lo mismo que dijo en Deuteronomio 30 que ya leímos, ¿qué van a encontrar? Descanso para sus almas. Porque en realidad, ¿qué éramos? Esclavos. No dijo Jesús en Juan 8:44, no le dijo Jesús a los fariseos, ¿ustedes son de quién? De su padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de su padre quieren hacer. Él es mentiroso, él es homicida. Y eso es lo que quieren hacer. Cuando hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Nuestra propia voluntad? Estamos haciendo la voluntad de Satanás, del diablo. ¿Qué nos dice Efesios? Voy a leer Efesios 2, verso 2. Hablando cuando estábamos muertos en pecados y en delitos. Efesios 2, verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ustedes seguían la corriente de este mundo. ¿Y este mundo qué es lo que hace? O sea, ¿bajo qué dominio está? Bajo el príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién está operando en ellos? Satanás. ¿Quién nos está dominando? ¿El yugo de quién tienen? Se oye feo, pero de Satanás. Y dice Pablo, nosotros así vivíamos antes, pero ahora ya hemos sido liberados. ¿Por qué digo esto? Y hay otra cita aquí que tengo. Romanos 6. Vamos a Romanos 6. Denme 5 minutos más. Romanos 6. Y escuche lo que dice Romanos 6:15. Y lo voy a ir leyendo casi nada más para que vea lo que dice Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, o sea, ya no somos esclavos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como antes usaban su cuerpo, sus miembros, todo su ser, para servir a ¿qué? Dice, a la inmundicia y a la iniquidad, ahora usen todo su ser para santificarlo, para servir a la justicia, esto es, a Dios. Porque cuando eran esclavos del pecado, dice el verso 20, cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. O sea, no estaban haciendo la justicia, estaban haciendo lo del pecado. Pero, y aquí está la pregunta, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? ¿Qué fruto tenían? ¿Qué es el fin de ellos? Muerte. Aquellas cosas de las que eran esclavos, ¿a dónde los llevaba? A la muerte. Mas ahora que habéis sido libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si se da cuenta, y empecé diciendo que estamos sometidos de una u otra manera a algo, a alguien. Pero nosotros elegimos a qué estar sometidos. Al pecado.
para muerte o a Dios para vida. Santiago 4:7 dice, sométanse pues a Dios. Resistan al diablo, y esto resistan al diablo es, no se sometan al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Y es entonces el mismo mensaje de Jeremías. ¿Qué yugo desean llevar, hermanos? Dios es el Dios de toda la creación. ¿Nos podemos someter a su yugo voluntariamente o involuntariamente nos someteremos al juicio de Dios? Él cumplirá su propósito y su voluntad. Entonces, debemos elegir. Yo preguntaría lo mismo que Jeremías. ¿Por qué insisten en morir? ¿Por qué escoger la guerra, el hambre, la enfermedad, cuando podemos escoger la vida? Podemos llevar el yugo de Jesús. ¿Cómo es el yugo de Jesús? Someternos a su yugo. Fácil, ligero. Nos hace sentir libres. O podemos seguir viviendo en esclavitud. Esclavos del pecado, de la carne, de nuestros deseos, del mundo y finalmente de Satanás. O servir a la justicia para vida. Hay dos yugos. Uno trae muerte y uno trae vida. Hermanos, escojamos la vida. Escojamos la vida. Dejemos de hacer nuestra propia voluntad. Y aquí termino. No hagamos nuestra propia voluntad o la voluntad de Satanás. Debemos someter cada área de nuestra vida a Cristo. Tu propia vida, ¿la has sometido a Cristo? Tu matrimonio, ¿lo has sometido a Cristo? Tus hijos, ¿los has sometido a Cristo? Joven, tu escuela, tus estudios, ¿lo has sometido a Cristo? Tu trabajo, ¿lo has sometido a Cristo? ¿Lo estás sometiendo a la voluntad de Dios? Y si no, pregunta en esta noche, ¿qué área de mi vida debemos someter a la voluntad de Dios? Pónganse en pie y vamos a orar. Pónganse en pie y vamos a orar. Padre, nos acercamos, oh Dios, a tu trono de gracia. Agradecemos, oh Dios, porque tú nos has hablado. Tú nos estás poniendo la vida y la muerte delante de nosotros. Queremos escoger la vida, queremos someternos a tu voluntad. Queremos que tú cumplas tu voluntad de nosotros, Padre. Que tú seas, oh Dios, nuestro Rey. Que tú seas nuestro Señor. Padre, quita de nosotros ese deseo pecaminoso, el deseo de hacer nuestra propia voluntad, incluso el deseo de obedecer al enemigo. Pon en nosotros un corazón sensible a tu voluntad y que cada área de nuestra vida sea sometido a tu yugo. Tú dirígenos y haznos descansar en ti. Padre, te agradecemos en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Dios les bendiga.